Hoy día vamos a continuar con la sesión, quinta sesión, ¿no? Tenemos la Constitución de 1993, principios y características. Vamos a ver los principios más relevantes de la Constitución de 1993. Cuando hablamos de principios en la Constitución, nos estamos refiriendo que los principios en una Constitución siempre se dan en un Estado de Derecho. Que los principios muchas veces prevalecen, como en este caso de la sentencia que todos estamos comentando, que se han visto dos principios constitucionales importantes, que es bueno que ustedes pues, ya los lean posteriormente, ¿no? Cuando hablamos del Estado de Derecho, la autoridad se rige por una carta fundamental. Nuestro país, el Estado peruano, es un Estado de Derecho, porque cuando ustedes estudiaron en el tercer ciclo, ¿qué es el Estado? Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué nuestro Estado es un Estado de Derecho constitucional? Sabemos que es un Estado de Derecho constitucional, ¿por qué? Porque está regido por una Constitución, y la Constitución siempre prevalece sobre las demás normas. Y un Estado de Derecho es porque su organización estructural, o sea, sus instituciones, están debidamente normadas. Ejemplo, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que tanto lo estamos mencionando, está normado en la Constitución Política, y la Constitución Política le asigna las funciones. ¿Sí? Asimismo, el Tribunal Constitucional tiene una ley orgánica. Esa ley también indica cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones de los magistrados, cuáles son las funciones en los votos dirimentes, en este caso que había en la sentencia, cuáles son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Es decir, ese es un Estado de Derecho que tiene normado todas sus instituciones del Estado. Y también nos dice la Constitución Política que el Tribunal de Garantías es una institución autónoma, tiene autonomía constitucional. Es decir, justamente porque tiene autonomía constitucional es que puede dictar sentencias, que esas sentencias no hay intromisión de ningún Estado, de ningún poder. Recuerden que el Estado peruano tiene tres poderes, ¿no? Pues el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué dicen que el Tribunal Constitucional dictar una sentencia puede variar muchos aspectos? Especialmente, ya no vamos en el habeas corpus, en la acción de inconstitucionalidad. Muchas veces lo dicta el Congreso, una ley. Pero esa acción de inconstitucionalidad, el Tribunal de Garantías puede declarar la inaplicabilidad de esa ley, si se declara fundada la acción de inconstitucionalidad. ¿Y es un Estado más? No es un Estado más. Solamente es un organismo institucional autónomo constitucionalmente. ¿Y cuál es su función principal? Interpretar correctamente la Constitución. Ese es el trabajo. Eso le asigna la Constitución Política al Tribunal Constitucional. Entonces, dentro de los principios constitucionales que están especificados en la Constitución de 1993, eso sí que recuerden, tenemos el principio de la supremacía. Cuando hablamos del principio de la supremacía, teniendo en cuenta que la Constitución es una norma superior a cualquier norma de menor grado o jerarquía, esto ya lo saben, ¿no es así? Y eso da lugar muchas veces al control difuso. Cuando hay una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma de inferior rango, ¿cuál es la que aplican los jueces? Sabemos que los jueces se van a inclinar por la norma constitucional. ¿Por qué es así? Porque ¿en base a qué? En base al principio de la supremacía. Este principio de la supremacía prevalece siempre, y siempre toman en cuenta los juzgadores. El principio de legalidad. El principio de legalidad es en que toda carta fundamental en cuanto a su redacción y aprobación viene a ser por un órgano legalmente constituido. Claro, la Constitución Política de 1993, al margen de la cuestión política, ¿quién lo dictó? Dictó el Congreso, ¿no es así? Y el Congreso o el Parlamento no es encargado de legislar.
Entonces se cumple con ese principio, con el principio de legalidad. No lo dictó el Ejecutivo la Carta Fundamental, no lo legisló el Ejecutivo para poder una cosa es que el presidente dicte o promulgue la ley, y otra cosa es que legisle. El que legisló y dio la Constitución fue el Congreso. Si no existe Congreso y se proviene de una Asamblea Constituyente, la Constitución de 1979, ¿quién lo dictó? Fue la Asamblea Constituyente. Entonces estamos cumpliendo con el principio de legalidad. Hay otro principio también importante, que es el principio de funcionalidad. La Constitución establece las funciones para los diferentes órganos del gobierno, por lo que están claras las competencias y atribuciones de cada uno de ellos. ¿Qué les dije hace un momento? Que la Constitución le asigna al Tribunal Garantías Constitucionales sus funciones, sí. La Constitución Política le asigna al Ministerio Público sus funciones, también. La Constitución Política le asigna al Poder Ejecutivo sus funciones, sí. Le asigna al Poder Judicial sus funciones, le asigna al Legislativo sus funciones, sí. Entonces está cumpliendo con el principio de funcionalidad. Por eso es cuando se les pueda preguntar, explique usted el principio de funcionalidad y un ejemplo, ¿qué diríamos? El principio de funcionalidad es cuando la Constitución Política asigna las funciones a los diferentes órganos del gobierno o instituciones del gobierno. Un ejemplo: Tribunal de Garantías Constitucionales, su ley orgánica, sus funciones. Tenemos otro principio, el principio de estabilidad. Cuando hablamos del principio de estabilidad, la Constitución, debido a que contiene normas de carácter general, debe garantizar su durabilidad en el tiempo. Ese principio de estabilidad es el que también debe tener toda la Constitución, porque ¿qué sería si a cada momento estamos, o cada gobierno que ingresa, si tiene mayoría en el Congreso, se le ocurre cambiar o modificar a cada instante la Constitución? ¿Qué estaría generando? ¿No estaría generando inestabilidad en un país? Una Constitución debe permanecer dura por muchos años. La durabilidad debe ser constante, larga, una trayectoria inmensa. ¿No ven Estados Unidos? Su Constitución solamente lo tiene en base a enmiendas, ¿no es así? Adiciona las enmiendas. Pero la Constitución, desde su fundación, es la misma. Por eso le llaman Constitución dura. Nosotros, dura flexible. ¿Por qué? Porque ahí hemos ido cambiando. Tenemos 12 constituciones y un estatuto provisorio. Por eso es que el principio de estabilidad siempre debe prevalecer en un Estado, para que su Constitución tenga mayor durabilidad. Y cuando hay mayor durabilidad, entonces quiere decir que también la estabilidad jurídica es permanente. ¿Qué pasaría si no se cumple con ese principio? Entonces estaríamos cambiando permanentemente una Constitución, genera inestabilidad jurídica, y la inestabilidad jurídica tiene mucho que ver con la economía. Profesor, sí. En Estados Unidos solo hay dos partidos, los demócratas y los republicanos. Claro, ¿Obedece a la Constitución dura? No, porque eso viene de tradición, desde 1700, del siglo XVII, que ellos crean su Constitución. Ellos solamente lo han ido modificando, porque mucho antes no había otro tipo de partidos también. Desde su inicio, ellos tienen otra concepción, permanecen con la misma Constitución, pero lo van adicionando con enmiendas, nada más. En el sentido de que los partidos que pueden influir, como no, también, pero de repente tienen otro tipo de condición, otro tipo de ideal. Recuerden que también ellos manejan sus ideas, también tienen mucho que ver con el sistema common law también. Entonces, maneja, pero sí pueden influir. Pero los dos partidos que hay, que se pelean siempre, se disputan el gobierno, pueden influir, pero eso no pasa de 100 años, y mucho más antes. Le da estabilidad porque no es tan cambiante como el Perú, ¿no? Ajá.
La situación está en que, por eso es que se dice que nosotros tenemos otro tipo de concepción política. Si bien es cierto, ellos también son Estado republicano, pero tienen otra idea política. Por ejemplo, cuando ingresa un gobernante, jamás destruye lo que el otro dejó. Si deja, por decir, un trabajo al 50%, el que ingresa lo continúa o lo perfecciona. Acá es muchas veces lo contrario, ¿no? Ustedes solamente imagínense algún gobierno local de provincia, ingresa, hay una obra incompleta, el otro lo paraliza e inicia una nueva obra. ¿Qué quiere decir con ello? Genera inestabilidad política, inestabilidad gubernativa. Sí, pues, está generando, está avanzando o retrocediendo, o sea, no se sabe. Esa es la diferencia, y por eso ponemos el ejemplo de la Constitución. Su Constitución de ahí es una sola. Por eso se dice que es una Constitución dura. Y esa Constitución sin embargo, mire, es un país bastante adelantado, es una potencia mundial, y teniendo una sola Constitución. No la han variado nunca. Nosotros sí. Recuerden que la primera Constitución fue de 1823 nosotros. Y tenía mayormente injerencia legislativa. Posteriormente se vuelve ya presidencialista, más adelante. O sea, ¿por qué? Justamente tiene que ver, sí, las ideas políticas de muchas agrupaciones que van cambiando conforme a sus intereses también. Y eso hace de que un país sea inestable, pues. Y ahí está el ejemplo del siglo XIX, o sea, en la década de 1800, en que el Perú fue inestable. Recuerdan que aquí en Lima se instauraba un gobierno, por el sur o por el norte, salía un caudillo y generaba revoluciones, porque no le gustaba, de repente porque quería el poder, o porque no le habían dado participación en el poder, etc. Y de repente ese caudillo llegaba al poder, ¿y qué hacía? Llegaba y cambiaba la Constitución. ¿No es así? Entonces, ¿tiene mucho que ver también los políticos? Sí, tienen mucho que ver. No solamente los políticos, sino el sistema de agrupaciones de personas también. Porque a veces uno se le llama político, porque una vez que llegan al gobierno desaparecen en su partido y sin embargo ellos continúan en el poder. Sí tienen, indirectamente pueden tener injerencia. ¿Faltó algún principio acá? El principio de ultractividad de la ley. No, el principio de claridad y concisión. Se dice que toda constitución que da un Estado debe ser clara y precisa. Porque ¿qué sería que se haga una constitución, se describa con palabras muy técnicas e imprecisas? ¿Generaría también que todo el país, acaso todos van a ser abogados? La Constitución es para todo ciudadano, inclusive hasta los niños. Por eso es que se dice que debe ser clara y concisa. Es una norma elemental del Estado, por eso las normas contenidas en su contenido deben expresar claridad y precisión, evitando ambigüedades. Por decir, el derecho a la libertad de opinión, punto. El derecho a la vida, punto. No, es el derecho, si uno genera como ambigüedades, entonces también va a generar inestabilidad jurídica, porque van a salir los que fundamentan en que sí el principio es así o que el principio no lo dice así. Entonces generaría también de repente abuso de autoridades, desviaciones, lagunas jurídicas que estudiaron ustedes en el tercer ciclo. El otro principio, el principio de ultraactividad de la ley. Cuando hablamos del principio de ultraactividad de la ley, las normas legales vienen a ser de obligatorio cumplimiento al día siguiente de ser publicados, salvo que mencionen lo contrario. ¿Es así o no? ¿Qué dice cuando se promulga una ley? Que esta ley rige al día siguiente. O si no, también lo dice, esta ley rige a partir de los 60 días, 90 días, etc. Entonces se llama de ultraactividad. Pero ¿hay algún principio, por decir, que sea de retroactividad? Si hay un principio constitucional, a ver, cuando se está juzgando a una persona y hay una ley que ya ha sido derogada y que en ese hecho se cometió, en esas fechas, en esos tiempos se cometió el delito, se llama el principio de retroactividad benigna. ¿Lo habían escuchado?
el principio de retroactividad benigna. Está siendo juzgado, ustedes como abogados, mi defendido cometió el delito en el año 2000. Esa ley que sancionaba era la pena con 5 años. A partir de 2005 se derogó por la nueva ley que está en vigencia hasta ahora, y esta sanciona con 10 años. Entonces solicito, señor juez, se le aplique el principio de retroactividad benigna, la ley que más le favorece a mi patrocinado. Esa ley, entonces, sí, es lo único que permite en el derecho penal. En lo demás es ultraactividad de ley. Por eso es salvo que mencione la ley lo contrario. Ya les dije el principio de retroactividad benigna. Y el contenido orgánico de la Constitución Política del 93, la Constitución Política tiene un contenido político o dogmático y un contenido orgánico. Dos tipos de contenidos, ¿eh? El contenido, y esto está colgado por si acaso, son las normas contenidas en los derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 2 y sus 24 numerales. Lo dogmático mayormente se refiere a los derechos fundamentales y tiene relación con los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1, el derecho a la vida, se discute mucho, pero siempre prevalece el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de la persona. El artículo 2 también nos habla, y sus 24 numerales nos menciona de todos los derechos fundamentales, pero eso es dogmático, es dogma, se sustenta en doctrinas. Esos derechos fundamentales han sido absorbidos, y como el Perú forma parte de tratados internacionales, también tiene relación con los tratados internacionales y también con los dogmas, con las doctrinas. Nacieron doctrinas nuevas contemporáneas como el derecho a la libertad, de ahí nace la libertad de expresión, la libertad de opinión, la no discriminación, ¿no? La libertad de tránsito, etcétera. Todos esos aspectos tienen que ver con el sentido político. Pero el otro contenido de la Constitución es el contenido orgánico. La Constitución política tiene dos contenidos, ¿ah? Dogmático y orgánico. El orgánico, como su mismo nombre lo indica, son organismos, viene a ser los organismos del Estado. ¿Cómo están conformados los organismos? ¿No? ¿Qué atribuciones tienen? Las atribuciones que le da el poder del Estado y los organismos autónomos. Ya les indiqué al inicio. ¿Qué atribuciones tiene, por ejemplo, cuáles son los organismos autónomos? Un tipo de organismo, un organismo autónomo constitucional es el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, etc. Y esos organismos autónomos le tienen autonomía constitucional, ¿eh? Y cuando tienen autonomía constitucional, ningún poder puede inmiscuirse en ellos. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público muchas veces lo citan al fiscal que está llevando el caso al Congreso, el fiscal está en la obligación de irse. Si gusta, va, y si no, no. No pueden obligarlo. Que nos ilustre. Una cosa es que vaya para que los ilustre, le dé una idea, o por educación, por condescendencia, porque coordinan, puede ir. Pero que lo citen para que vayan, no. Porque es un organismo autónomo. Y la Constitución política al Ministerio Público le da la potestad, porque es el único persecutor del delito. No hay más. Así como la Constitución política le da la función y la potestad al Poder Judicial de administrar justicia, al Ministerio Público le da la potestad de perseguir el delito de oficio. ¿O hay alguna otra institución que administra justicia en nuestro país? ¿Qué dice la Constitución política? El Poder Judicial es el único que administra justicia a nombre de la nación, con excepción de los tribunales militares y arbitral. Pero los tribunales militares y policiales, ¿qué tipo de justicia administran? En los delitos de función, nada más. Nada más.
¿Y por qué en cuanto al arbitraje? Si sabemos que el arbitraje es privado. Pero el arbitraje también muchas veces, como el Estado tiene participación, o no, el Estado participa en contratación, grandes contrataciones con empresas privadas, se someten al arbitraje. Y un árbitro también tiene la misma, al momento que emite el laudo arbitral, porque no se le llama sentencia, ni resolución, ni acta, un laudo arbitral, ese laudo también tiene que ir motivado, tiene que también equiparar las pruebas de ambas partes. Y ese laudo, ¿por qué? Porque puede ser impugnado si es que se viola algún principio constitucional, por decir el debido proceso, el derecho a la defensa, se puede impugnar ante el juez civil. Entonces ahí el juez acoge, y por eso es que también forma parte, en la Constitución le da esa potestad, porque dice que es a excepción del Poder Judicial, la Ministra de Justicia, a excepción del Tribunal Tribunal Militar y el arbitral. Pero bien, nos estamos saliendo del tema. Dos contenidos tiene la Constitución, el dogmático y el orgánico. Otros contenidos en la Constitución. Mire, por ejemplo, se tiene en cuenta, sabemos que nuestra Constitución política tiene otro tipo, es muy diferente a la Constitución del 79. Hay una diferencia. Tiene en cuenta la diferencia socioeconómica, se ha incluido prestaciones sociales del Estado, régimen económico, organización política, régimen financiero y fiscal. Pero eso queda para ustedes, por eso le dije, con su Constitución ustedes ya pueden ir ampliando el tema. Ahora vamos a ver, características importantes de esta Constitución. Y esto sí es importante porque esto sí viene de hecho de repente en el examen de una u otra forma. Cuando hablamos de las características, los derechos, limita derechos económicos y elimina derechos sociales. Recuerden que la Constitución de 1979 era diferente, ¿no es así? Protegía más bien ciertos derechos sociales. La Constitución de 1993 para muchos genera estabilidad laboral. Claro, ahí están las discrepancias, unos sustentan, dicen que no, otros dicen que sí, y otros dicen que la libertad pues, de contratar, eso genera también mayor fuente de trabajo, etc. Pero ya a eso no vamos a ingresar, ¿no? Tenemos, el Estado participa menos en la vida económica del país, ¿cierto? Con la Constitución de 1993, el Estado ya no participa en la economía del país de forma directa. Hay un cambio. Recuerden que con la Constitución de 1979 el Estado era empresario. Con la Constitución de 1979 el Estado tenía muchas empresas. ¿Y esas empresas en qué quedaron? Tenemos ejemplos prácticos. Uno de ellos, por ejemplo, había uno que se trasladaba por acá, el de Natru. Terminó en un cementerio de vehículos. Otro tipo de empresas que el Estado participaba directamente generaron corrupción, generaron quiebra y al final la empresa de ENSI también había. ¿Cómo terminaron? Por decir, por mencionar solamente ese tipo de empresas. Entonces, con la Constitución de 1993 se cambia esa visión. Es que también la situación en el mundo iba cambiando. Ya no eran los estados protectores, tenía que haber una liberalidad. Y también teniendo en cuenta que nuestro país pues, no es un estado fortalecido económicamente, tenía que generarse también que empresas extranjeras vengan a invertir en el país. Y a esas empresas extranjeras se le debe dar ciertas facilidades, correcto. Muchas veces son a veces no convenientes, ¿sabes? Pero la necesidad apremiante de nuestro país en los 90 era urgente. Es así que el Estado participa, el Estado no participa directamente como en la del 79, sino participa como un mero observador, regulador, nada más. Ya no está en forma directa, sino está observando, ¿se cumplen o no se cumplen? Ese es su trabajo. Por eso es que se crean organismos también controladores, ¿no es? OCINERI, OCITRAN, etc.
porque ya está regulando, ya no participa el Estado. Recuerden que antes había, por ejemplo, Electroperú. El Estado participaba directamente, o con una participación importante. Con la del 93, Electroperú continuó. Ahora hay otro tipo de empresas y el Estado ya no es empresario. Esa es la diferencia con la Constitución del 79 con 93. Introduce el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de la autoridad municipal. Esto lo vamos a estudiar más adelante, que es el referéndum, que es el plebiscito. Se introduce. Estas dos nuevas son, el referéndum y el plebiscito son nuevas figuras que introduce la Constitución de 1993. Y algo muy importante, se deja de lado la Cámara de Senadores y Diputados, instalando la Cámara Única de 120 ahora 130 miembros. Esta modificación, como les explicaba a los alumnos del tercer ciclo, trajo una transmutación muy grande en el constitucionalismo peruano. Porque desde 1823, en que se da la primera constitución, nuestro país fue bicameral. Y con la constitución de 1993, ese corte finaliza. Al finalizar ese corte, es un cambio drástico en el derecho constitucional peruano. Porque del bicameralismo se pasó al unicameralismo. Esa característica es tan relevante e importante en esta Constitución. Otra más. Se crea la Defensoría del Pueblo como un organismo autónomo. Eso crea la Constitución. Y es una buena doctrina que se acoge en la Constitución del 93, la doctrina del Ombudsman, que nace en Suecia. Ahí también hay un video sobre la Defensoría del Pueblo. Esa doctrina nace de que debe haber alguien quien defienda al ciudadano. ¿Quién no defiende al ciudadano? Especialmente en los derechos elementales, en los servicios básicos. Entonces se crea la Defensoría. La diferencia está que la Defensoría del Pueblo tiene voz, puede realizar un informe, sin embargo no puede sancionar. Tiene que solicitar al jefe de la institución o a la más alta autoridad para que sancione. Ellos no pueden. Ahí está la diferencia nada más. Claro, ¿qué sería si sancionaría? Entonces ya no sería un organismo autónomo con el trabajo que tiene la teoría del autónomo, sino ya estaríamos hablando de otro poder, el Estado. Por eso que también desde ese punto de vista se ha visto la Defensoría del Pueblo. Cuando hablamos del referéndum, por eso les dije, vamos a hablar del referéndum. El referéndum se concreta en una manifestación del cuerpo electoral respecto a un acto normativo, que nos dice Vizcarreta y Ruffia en su libro de 1982. Una manifestación de un grupo, de una agrupación de electores respecto a un acto normativo. Ojo, ahí va a estar la diferencia del plebiscito que vamos a hablar. El referéndum trata solamente cuando los electores votan si se aprueba o no esa norma. Ejemplo, el sí o el no del FONAVI. ¿Fue el referéndum? En la Constitución el referéndum es facultativo, teniendo en cuenta el artículo 31, viene a ser un derecho ciudadano que se convoca, puede ser a petición de una fracción. Participan los derechos de participación del ciudadano, la ley, se tiene en cuenta la ley 26.300, en no menos del 10% del electorado nacional. O sea, eso para solicitar un referéndum se tiene que reunir las firmas de no menos del 10% del electorado nacional. ¿Y quién verifica las firmas? Claro, el jurado de las elecciones. ¿Y quién otorga los patrones? La OMPE, pues se otorga para el bien. Para el caso del referéndum nacional debe ser solicitado por el 20% de los electores de distrito provincia. Ahí está la diferencia. Para un caso que se quiera consultar una disposición o una norma en una comuna,
ya no es el 10%, sino es el 20% del electorado de esa zona, nada más. Esto está en la Constitución, ¿ah? No existe disposición legal que condicione la exigencia de una ley o una norma regional o municipal para su ratificación mediante referéndum. No, pues, esto es potestativo el referéndum. Se puede hacer por consulta o no también, porque no, la Constitución misma lo explica, acá lo indica de que no es obligatorio, lo pueden hacer bajo otro tipo de acuerdos, puede ser al municipio, pero eso ya es también. Bien, en materia de reforma constitucional, eso es importante, el referéndum forma parte del procedimiento para su aprobación. Constitución de 1993. ¿Fue mediante referéndum? Sí, aparece referéndum. Claro. En materia de reforma, el referéndum forma parte del procedimiento. Sin embargo, si es producida por mayoría absoluta, se puede omitir y se sanciona mediante la votación superior a los 2/3 del número legal del Congreso. O sea, es opcional. Se da una nueva constitución, pongamos el ejemplo que la constitución de 2019. Hay dos opciones, o lo ponemos, o se pone a referéndum, o de repente el Congreso vota por mayoría absoluta del Congreso. Si es por mayoría absoluta, el Congreso lo aprueba. Pero si no votan la mayoría absoluta, ¿cuál es el otro camino? Tiene que ser mediante referéndum. Atención acá. Esto, los 2/3 para votar sobre esta constitución, los 2/3 es en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿ah? Por eso el referéndum es facultativo, no es obligatorio, debido a que el Congreso puede optar o no por ello. Por eso, si en la primera votación, por decir, para una nueva constitución, para que se apruebe, el Congreso en la primera legislatura ordinaria vota la mayoría absoluta, ya tiene una votación favorable. Entonces tendría que esperar la segunda legislatura ordinaria para hacer la votación favorable. Si es esas dos votaciones por mayoría absoluta se realizan sin contratiempos, quiere decir que la Constitución se aprueba. Sin embargo, si pongamos el ejemplo que en la primera se vota por mayoría absoluta y se aprueba, y en la segunda no se llega al voto de la mayoría absoluta, ¿qué camino quedaría? Queda el referéndum, pues. Van a tener que ponerlo a consideración del pueblo, si aprueba sí o no esa Constitución. ¿Captaron, no? Porque eso viene en el examen. Profesor, disculpe, solamente en materia de reforma constitucional. Claro, por eso que la Constitución, en materia de reforma constitucional estoy hablando. El único caso que puede decidirse que es obligatorio es en cuanto al artículo 190, dice, señala que la integración de 2 o más departamentos contiguos para crear una región o el cambio de región de una provincia debe hacerse mediante referéndum. A ver, ejemplo. Cuando hablamos, pongamos que son dos departamentos. Pongamos que sea la Libertad con San Martín. Y para esto tiene que, artículo 190 de la Constitución. Estas dos regiones o dos departamentos se quieren integrar en uno solo, ¿no? O se quiere cambiar el nombre, pues, pero integrándose. Ahí tiene que obligatoriamente someterse al referéndum. Obligatorio. Obligatorio 100%. ¿Por qué? Se va a consultar a todos, tanto en la región Libertad como en la región San Martín, si quieren que estas dos regiones se unan, se unifiquen. Y si la votación pues sale favorable, se unificarán y tomarán otro nombre, o no sé, el nombre de región San Martín Libertad, etc.
ahí sí es obligatorio el referéndum. Ahí no hay otro tipo de acuerdo ni nada. Esto también está especificado en la Constitución Política. También, si acá esta provincia quiere unirse a San Martín, pongámonos la provincia de Patás, que está limitando con San Martín, en La Libertad. No quiere formar parte de La Libertad porque es muy lejos venir hasta Trujillo, y que el motivo, y para el otro lado es más fácil, etc. Van a tener que consultar también a referéndum a todos los de la provincia, al 100% de sus electores, para que ellos decidan si quieren pasar a San Martín o no. Referéndum también. Todos esos caminos los indica la Constitución Política. Están debidamente especificados. Por eso sí, el único caso que puede decirse que es obligatorio en cuanto al artículo 190 señala que la integración de dos o más departamentos contiguos para crear una región. El primer ejemplo. O el cambio de región o de una provincia o distrito. El ejemplo más práctico, que una provincia se quiere pasar a San Martín. La provincia de Libertad se quiere pasar a San Martín, también tenía que consultarse mediante referéndum. El plebiscito. Ahí también tomen atención, porque el plebiscito se diferencia del referéndum. Es la elección propuesta de representantes pudiéndose crear con la fórmula del sí o no en que los electores responden a la interrogante planteada. El ejemplo práctico de un plebiscito. En una empresa de productos químicos pretende crear una planta en un determinado lugar. Para ello apoyará en la educación de los menores, brindará atención pues a los mismos menores, a los adultos mayores, también a las amas de casa, a las señoras embarazadas. Y las autoridades locales, en este caso estamos hablando del municipio, de esa zona plantean el plebiscito a fin de que el pueblo pueda expresar su voluntad si se crea o no la planta de dicha empresa en tal jurisdicción. Entonces, ¿qué se hace? Se va a un plebiscito. Estamos hablando de la zona territorial de la comuna, nada más. Por decir, pongamos una municipalidad X. Pongámonos que es el distrito de... Bueno, vamos a poner que el distrito de... vamos a ver, San Juan de Lurigancho, pero es grande ese distrito. Pero ya, vamos al ejemplo. Hay una empresa que quiere invertir en una empresa de productos químicos, pero la empresa dice que va a adoptar todas las previsiones necesarias conforme a la nueva normatividad de insumos químicos, etcétera, para no dañar el medio ambiente de la zona. Entra en tratativas con el municipio. Y claro, una planta tremenda, aparte que también no va a generar daño ecológico, también va a generar trabajo, va a dar fuente de trabajo para los mismos trabajadores de la zona. El alcalde está muy emocionado, ¿correcto? Y dice, bueno, sí, es una buena... Pero ahora, ¿cómo hacemos? Voy a consultar al pueblo. Y esa consulta se hace mediante plebiscito. Y señala día en un mes lejano, pues 3 meses, 4 meses, para que esa consulta se haga bajo la propuesta del sí o del no. Si esa cartilla, todos los electores del distrito de San Juan de Lurigancho acuden, y el día X, haciendo el conteo de votos, se obtiene el sí con el 51%. ¿Quiere decir que se aprobó? Se aprobó. ¿Por qué? Porque ganó el sí. Pero ¿qué sería si el sí obtiene el 41%?
¿Se aprobó o desaprobó? Se desaprobó, pues. Por más que el alcalde haya tenido la buena intención, por más que la empresa también, ya no va. Eso es el plebiscito. Entonces, el plebiscito es un vinculante obligatorio para el resultado y es el que ordena. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, pues, el resultado es el que pone fin o el que también pone el inicio del trabajo a la obra. Por eso es un precedente vinculante. Es obligatorio el cumplimiento. Se cumple. Ahí está la diferencia. ¿Y en qué se diferencia el plebiscito con el referéndum? El año pasado cayeron toditos en el examen eso. El plebiscito es el sometimiento a consideración del pueblo mediante acciones o decisiones para la vida de la sociedad. En cambio, el referéndum permite a la población expresar mediante su voto para aprobar o rechazar la modificación o derogación de una ley. Ahí está la diferencia. Vuelvo a repetir, el plebiscito somete a consideración las acciones o decisiones para la vida de la sociedad. Ese es el plebiscito. Y el referéndum permite a la población, o también somete a la población, que se exprese mediante su voto para que apruebe o rechace o modifique o derogue una ley. ¿Ya? Así que, atentos. Y el régimen económico de la Constitución Política. El artículo 58 dice de la Constitución Política deben de atraer su Constitución Política. La iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social de mercado, nos habla, ¿no? La Carta Fundamental permite que cualquier ciudadano desarrolle sus actividades económicas preferentes. Ese es el fin. Esa es la proyección que le da la Constitución Política. Por eso dice, hay una liberación, hay libertad económica. Cuando exponemos economía social de mercado, ¿qué quiere decir eso? Se entiende como el libre juego de mercados orientados, dice, su actividad hacia objetivos individuales o colectivos. O sea, es la libertad que existe para poder nosotros de llevar a cabo las acciones económicas que mejor nos parezcan. Claro, dentro del marco de la ley. Aquí la función del Estado solamente es orientar. No volvamos al punto de que el Estado ya no participa en la economía del Estado, sino solamente es un mero observador y regulador. Orienta, debido a que ya no interviene. Por eso se dice que no existe libertad absoluta. Pero también, ¿qué pasaría si el Estado no interviniera, no regulara, no orientara? Entonces habría también un liberalismo económico excesivo, ¿no es así? De repente, teniendo en cuenta cómo participan a veces las empresas. Sí, cuando hay regulaciones, por ejemplo en este caso de las empresas que dedican a la medicina, se pusieron de acuerdo para subir los precios en forma conjunta y no han sido sancionados por el INDECOPI. ¿Y qué pasaría si no hubiera habido una regulación o un ente observador? Eso hubiera quedado impune, ¿no es así? Claro, esa es la diferencia. Esta orientación por parte del Estado permite viabilizar, dice, hacia los sectores prioritarios. Sin embargo, no puede impedir que también los sectores privados se orienten hacia otros sectores que hayan sido señalados por el Estado. Claro, hay sectores privados que, por ejemplo, quieren invertir en esta zona. No, yo no voy a tal sitio. El Estado no lo puede obligar. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque bajo el principio de la economía social de mercado, si bien es cierto, va a trabajar con el pueblo, puede invertir en el pueblo, todo, pero la empresa privada va a elegir dónde va a trabajar. De repente que el Estado, coordinadamente, sentándose en la mesa, le proponga en tal lugar, lo viabilice, le dé las facilidades, es otra cosa. Pero que lo obligue, no. Ya no. En cambio, la del 79 sí cambiaba ese juego. Por eso se dice que la del 79 protegía esos aspectos. Pero también un Estado meramente protector ahuyenta también la inversión. Ahí está la diferencia. O ustedes, por ejemplo, teniendo su empresa, les gustaría que el Estado se esté intrometiendo a cada momento, les esté guiando, les esté poniendo condiciones, se van mejor a otro sitio donde pueden invertir.
Esa es la diferencia, pues. Y el derecho de propiedad, miren, este derecho de propiedad de la Constitución le tocaba también, el artículo 70 habla del derecho de la propiedad, es inviolable. La propiedad teóricamente tiene 4 categorías. La propiedad es un derecho real, correcto, porque es un derecho de uso, porque se disfruta, como se puede ceder todo o parte de esa propiedad, ¿no? E incluso se acciona con la reivindicación, es decir, la recuperación de la cosa, que no tiene ese derecho. Cuando hablamos, ¿por qué se habla de la...? Mire, la Constitución también nos habla de la propiedad, porque la propiedad es muy importante en la persona. La propiedad también forma parte del ingreso económico del poblador, de la población, del ciudadano. Se valoriza también con ello. Por eso es que la Constitución defiende la propiedad. Por más pequeño que tengamos un bien inmueble o un bien mueble, ya es un bien valorativo. Y ese bien valorativo tiene injerencia en la economía de un país. Entonces, para no discurrir en problemas judiciales, en problemas de apropiaciones, entonces la misma Constitución también nos habla de propiedad. Por eso dice que la propiedad es un derecho de uso y disfrute. Claro, nosotros tenemos una propiedad, pero esa propiedad, ¿para qué lo tenemos? Para tenerlo como exhibición, también para usarlo o para disfrutarlo, depende de las condiciones como sea. Pero si es un bien inmueble, para uso, ¿no es así? O también para disfrute, para alquilarlo. Si es un bien mueble, también un bien mueble, por ejemplo un vehículo, también automotor, también es para uso, pero también para disfrutarlo, pues. Depende de las condiciones que nosotros tenemos, pero eso queda a consideración del propietario. Por eso es que la Constitución política le da una prioridad y lo describe también a la propiedad. La propiedad también es un derecho perpetuo, claro, es que la propiedad subsiste en el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué la propiedad es un derecho perpetuo? Pero ustedes van a decir, sí, pues es un derecho perpetuo. No, porque yo cuando quiero lo vendo y ya no dejo de ser propietario. No, pero la propiedad sigue existiendo, ¿no es así? Pasa de uno a otro y sigue siendo propiedad. Ahí está la diferencia, por eso es perpetuo. Es un derecho perpetuo. ¿No? No importa de quién sea el propietario. Ahí está la diferencia, pues. La propiedad de A lo transfiere y lo vende a B, y B lo transfiere a C y C a D, pero sigue siendo propiedad. Propiedad de quien lo obtiene. Es un derecho perpetuo. La propiedad es un derecho exclusivo, porque únicamente el propietario puede disponer del bien. ¿Es así o no? ¿O ustedes pueden disponer el bien de la propiedad de otra persona? No. Yo puedo disponer el bien que me pertenece como mejor me parece. Donarlo, usarlo, venderlo, etc. La propiedad es un derecho absoluto porque otorga facultades al propietario. Claro, una de las facultades, yo lo puedo vender. Y aquí rápidamente ingresamos a las comunidades campesinas y nativas. El artículo 89 de la Constitución nos habla de las comunidades campesinas o nativas y tienen existencia legal y son personas nativas. Mire, la Constitución le da también, nos habla y también le da importancia al derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque cuando nos habla la comunidad campesina y nativa dice que tienen autonomía en su organización, en el trabajo comunal, en el uso libre de disposición de sus tierras, autonomía en lo económico y en lo administrativo. Entonces, estos aspectos y la propiedad de sus tierras es imprescriptible. Los tienen como propiedad a través del tiempo en la historia. Pueden fenecer las agrupaciones, pueden desaparecer, nace otra comunidad y siguen siendo propietarios. Entonces, el Estado a través del tiempo les da la prioridad para que ellos sean permanentes propietarios. Está reconocido jurídicamente por lo que recoge varios artículos, se le llama comunidades indígenas, etc. Pero hay que es importante, las comunidades campesinas y nativas tienen autonomía administrativa y por lo tanto también pueden administrar justicia siempre y cuando no violen los derechos fundamentales. Eso sí. Y en coordinación con los jueces de paz y las autoridades policiales de la zona. Pero entonces, ¿quiere decir que hay dos tipos de administraciones en nuestro país, Poder Judicial y comunidades campesinas? Parecería, ¿no? Pero solamente dentro de su organización pueden administrar ciertas
ciertos actos administrativos o de justicia, como puedes llamar. ¿Por qué? Porque defiende la Constitución misma, le da la prioridad sobre la injerencia del derecho constitucional, o sea, la costumbre. Por eso es que muchos actos en las comunidades nativas, que se da más que todo, por decir, de una persona mayor con una jovencita o doncella de 13, 14, 15 años, pueden convivir o pueden vivir juntos. Eso en nuestra ciudad sería penado, ¿no es así? También tiene muchos aspectos porque ellos tienen su vida no es tan larga, o sea, todos esos aspectos influyen. Por eso es que en la Constitución política entonces le da una importancia, miren, a las comunidades campesinas y nativas. Profesor, una consulta. Y si, o sea que si quisiéramos anular una comunidad nativa, no podemos ni por una ley. No, la Constitución. No, la comunidad nativa, ¿cómo va a ser? No, que diga la comunidad campesina. No se puede, pues. Porque está tipificado en la Constitución. Claro, ellos se amparan en la Constitución política. Las características tienen una vinculación estrecha con el territorio donde viven. Las comunidades campesinas o las nativas tienen vinculación con su territorio, sí, pues. El concepto de comunidad nativa incluye el grupo humano y territorio ancestral donde existen. A través del tiempo, a través de la historia, ellos siguen existiendo, ¿no es así? Muchas veces. ¿Tienen contenido histórico, social, económico, territorial, cultural y jurídico? Sí, pues. Siempre las comunidades se basan en su contenido histórico, social. Su economía en base a la mitad, en base, etcétera, como trabajan ellos. Territorial, solamente en sus territorios. Cultural, se dedican a su actividad cultural, sus fiestas costumbristas, etcétera. Hay que respetarlos. La particularidad cultural es propia de la historia del aislamiento en que vivieron y la interacción de sus componentes a través del tiempo. Por eso el derecho se inclina ante una realidad que no puedes conocer. Claro, su historia, su costumbre, su realidad. El derecho, por ser un derecho positivo de nosotros, lo vamos a imponer y vamos a querer cambiar de raíz de un momento a otro. No se puede. Entonces el derecho se inclina y respeta también. Y respeta el derecho constitucionario, el derecho de costumbre, su costumbre de ellos. El reconocimiento del derecho de la autonomía a las comunidades. El derecho le da un reconocimiento a las comunidades. Sabemos que aparte de lo que la Constitución lo indica, las comunidades también lo reconocen también por intermedio porque son personas y por el hecho de existir entonces gozan de particularidad especial de protección. ¿Tienen personería? Sí, pero para que tengan personería jurídica tienen que tener ciertos requisitos administrativos, pero esos que sus miembros tienen que cumplir, como la inscripción en el registro de comunidad del Estado. O sea, y están inscritos en el registro de comunidad del Estado. En cuanto a su autonomía, también pueden conformar sus órganos y cargos que ocupen, respetando sus tradiciones. El Estado no les impone actividad jurídica a los ciudadanos comunes y corrientes. Por ejemplo, ¿el Estado les impone un juez de pal letrado en su comunidad nativa? No, el Estado respeta. Por eso dice que el Estado no les impone la rigurosa actividad jurídica de los ciudadanos comunes y corrientes de las urbes y poblados. No, pues no, porque está respetando. Respeta su derecho constitucionario, respeta su costumbre, su tradición, sus ancestros, su cultura, su historia, lo respeta. Entonces, sí, pues ellos tienen como una especie de mundo interno de nuestro país. Tienen una vía propia. En cuanto al derecho, el artículo 139, inciso 8 del segundo párrafo debe aplicarse a los principios general del derecho y el derecho constitucional. Esa es la Constitución, ¿eh? El derecho constitucional es la parte integrante del derecho y la que está activamente en la actualidad en muchas comunidades campesinas. Lo que les hablaba, las comunidades campesinas se rigen por el derecho constitucional y la Constitución política lo ampara y lo dice. Por lo tanto, ¿qué es el derecho constitucional? Es el derecho a la costumbre. La costumbre muchas veces prevalece sobre el derecho positivo. En este caso, hablamos de las comunidades campesinas y nativas. La Constitución lo reconoce como tal, les da personalidad jurídica e incluso respeta su costumbre. Respeta su costumbre. Y sus costumbres administrativas, en el ámbito económico, como sus relaciones sociales llevan internamente, el Estado no se entromete en ello, más bien lo respeta.
Una consulta. Eso significa que la comunidad, por ejemplo, en unas oportunidades, haciendo abuso de la autonomía que tienen, eliminan o matan a una persona que cometió la infracción. Y el Estado respetaría esa Ahí está. Ahí está tu pregunta. El artículo 149 de la Constitución Política, que dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales, sí, dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, con su costumbre, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, etc. Ya si infringen, si violan, si masacran, si matan, ya se les juzga, pues. Para eso está la justicia ordinaria. Bueno, muchas gracias. Entonces hemos terminado la clase por hoy día.